Ok, cordial saludo para toda la audiencia. Entonces tenemos aquí a Norberto Díaz. Norberto nos va a presentar hoy, él estuvo ayer también con nosotros, nos va a presentar hoy una ponencia llamada Narrativas expandidas para visibilizar la diversidad sexual y de género en la comunidad LGTBQ+. Yo siempre tengo que poner mucho cuidado en esa sigla, en Colombia. Tú vienes trabajando estos temas desde hace rato, ¿cierto, Norberto? Sí, bueno, muy buenos días, Germán. Muchas gracias por este espacio. Este proyecto realmente está, digamos que está asociado o está vinculado a mi tesis doctoral, que en estos momentos estoy trabajando. Mm, La tesis, pues, se basa más en un ejercicio teórico práctico desde el documental transmedia a partir de la diversidad sexual y de género, pues, aquí en Colombia, de la comunidad LGTB. Digamos que esta propuesta se enmarca a partir también de un ejercicio de un proyecto transmedia que yo ya había realizado para la maestría, que se denominó Yo Soy Diverso. Lo que pasa es que en ese entonces el proyecto solamente se enfocó, digamos, o tuvo como raíz temática el pluralismo cultural y a partir del pluralismo cultural, digamos que entender pues que todos somos diferentes, pero que eso que nos hace diferentes, pues finalmente nos hace únicos. Entonces, se trabajó más desde el aspecto de la discriminación a todo tipo de persona por ser quien es, independientemente de su género, raza, sentir, pensar y demás. Entonces, y el grupo focal pues estuvo centrado en la comunidad de las artes y el diseño aquí en la ciudad de Bucaramanga, que también se veían expuestos pues a diferentes situaciones de discriminación. Yo Soy Diverso, digamos que es un proyecto que ya existe, es un proyecto que está circulando pues a través de diferentes medios y plataformas y lo tomé como base para trabajar pues esta tesis doctoral. En la tesis sí me enfoco específicamente digamos que en un formato del cual se viene hablando, del cual se viene trabajando hace unos pocos años y hace referencia pues al documental Transmedia. Y ese documental también surge con otro grupo poblacional, en este caso también muy específico, que es la comunidad LGTBQ. De hecho, pues somos personas que de una u otra forma nos hemos sentido discriminadas o digamos que ocurre también muchas situaciones de discriminación al interior de la misma comunidad. Entonces, primero que todo, pues surge con un proceso de visibilización, de entender que hay una serie de personas que precisamente son diferentes, que tienen una visión y un actuar pues también muy diferente. Y también con un propósito educativo, finalmente pues yo estoy en un entorno que es académico y se deben establecer pues también propuestas de la academia para visibilizar y a tratar de entender pues qué es lo que realmente ocurre con esta población. El proyecto, digamos que se basa en tres escenarios, que son las orientaciones sexuales, las expresiones de género y las identidades de género, que son aspectos que muchas personas toman como lo mismo, y ahí es donde, digamos, que se empiezan a establecer los primeros errores y donde ocurren las segmentaciones. Entonces, para llevar a cabo, digamos que este proceso, se establecen cuatro objetivos que se convierten casi que en las cuatro fases metodológicas del ejercicio, que son indagar, establecer, diseñar y producir. Digamos que en esta ponencia, yo les voy a presentar lo relacionado con la fase de indagar, ya que el proyecto pues se encuentra en curso. Esta fase de indagar tuvo como propósito establecer un diagnóstico, digamos, a través de la herramienta Google Forms de manera virtual, para tratar de ubicar diferentes personas que hacen parte pues de la comunidad LGTBQ, pero también que esas personas, aparte, digamos, de que estuviesen ubicadas geográficamente en un espacio diferente en Colombia, que también se movieran, digamos, en los diferentes grupos etarios. ¿Por qué? Porque claramente también hay una diferencia en cómo se manifiesta, digamos, en cómo se expresan las personas, cómo se identifican, de acuerdo también al contexto sociocultural, el contexto geográfico en el que se encuentran. Entonces, ese diagnóstico se hizo el año pasado y básicamente, digamos que buscaba recopilar tres preguntas. Y era, ¿cuál es la orientación sexual de la persona? ¿Cómo expresan su género? ¿Y cómo se identifican? ¿Qué tuvo como resultado este diagnóstico? El diagnóstico se aplicó a 162 personas. Aquí en la gráfica podemos ver las diferentes edades, digamos, en las cuales se ubican estas personas. Es interesante ver, digamos, o que se pudo un poco ver
cómo hay representación de los diferentes grupos etarios. Entonces hay personas que van desde los 18 años, claramente pues por ser mayores de edad y por ley de protección de datos, hasta los 66 años. Entonces, claramente aquí pasa un factor y es algo que ya detectamos en función de la investigación, y es que hay personas mayores de 66 años que también son parte de la comunidad LGTB. Sin embargo, no, digamos que muchas veces no tienen como esa relación con lo tecnológico, y esto se hizo pues a través de un proceso digital. Entonces, a esas personas pues hay que llegarles también de otra forma, y en ese sentido, digamos que la misma investigación se va expandiendo poco a poco a través de los diferentes medios, pues para el proceso de recopilación de los datos. Un aspecto también, digamos, relacionado con la parte de la ubicación, es que las personas, yo, digamos que estoy ubicado en Bucaramanga, y la mayor parte, pues, de las personas que conozco, que pude, digamos, que rotar el diagnóstico, pues, están ubicadas también en Bucaramanga. Sin embargo, digamos, también se logró participación en ciudades como Río Negro, Antioquia, Bogotá, Barranca Bermeja, Pereira, Popayán, Medellín, Cali. Entonces, también hay unos de Cartagena, de Barranquilla. Entonces, eso también, digamos, que permite ver cómo poco a poco la información digital lo que permite es que lleguen, o que uno pueda como investigador pues acercarse a diferentes personas que están ubicadas en otros espacios geográficos, y eso también dinamiza los mismos resultados del proceso. Mm, Respecto a la identificación, eh, a partir del género, pues muchas personas se identifican como masculinos, femeninos, gays, mujeres trans, no binarios, hombres cisgénero, mujeres, masculino, hombre y transgénero. Digamos que todas las personas como que navegan en esas identificaciones. Respecto a las orientaciones sexuales, pues hay una gran participación, una gran representación en términos de los homosexuales y los gays. También hubo personas heterosexuales pues, que participaron. Hay personas demisexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales. Y digamos que esta pregunta sí la dejé abierta, porque lo que yo quería, digamos que entender a partir de esta pregunta, de qué manera expresas tu género, era tratar de identificar cómo una persona, a partir de el hecho de salir a la calle, de vestirse, de expresarse, de comunicarse, de realizar acciones en su día a día, pues finalmente también está estableciendo procesos de comunicación. Entonces, aquí yo lo que hice fue tratar de establecer una serie de categorías que me permitieran determinar cuáles eran esos ejes que de una u otra forma estaban relacionados con la parte de la expresión de género. En este caso, como se ve ahí pues en los diferentes colores, tenemos la moda. Digamos que la moda incide demasiado en la forma en la que yo me he visto, la forma en la que yo de pronto que establezco mi imagen, eh, los colores que uso. Digamos que el maquillaje también incide demasiado en cómo quiero que me vean, cómo quiero que me reconozcan. Está también los aspectos comunicativos, y es que mmm, hay algo clave acá, y es que todas las personas claramente buscan una forma diferente pues de expresar quiénes son. Entonces, en ese sentido, es importante para las personas diversas también poder establecer procesos comunicativos a partir de pronto una palabra que usen también, una pulsera, un accesorio, ¿sí? Todo esto determina también, digamos que aspectos que uno quisiera decir, o que se establecen a través también pues de lo visual. Eh, digamos que aspecto también que establecí dentro de las categorías son los actos, ¿sí? El hecho, de, por ejemplo, de que una persona, digamos ahorita se ve mucho que hay personas que se identifican de manera masculina y sin embargo se están pintando las uñas de diferentes colores, ¿sí? Como que se empieza a trasladar también aspectos entre lo femenino y lo masculino, como que a desaparecer realmente las barreras que, digamos que la misma sociedad de una u otra forma ha venido estableciendo entre la forma en lo que debe ser o cómo debe concebirse, pues,
lo masculino y lo femenino. Entonces, el jugar, digamos que con esos elementos, también yo lo tomo, pues que son actos políticos de una u otra forma, porque hay algo que se quiere decir también con esto. Digamos que los tatuajes también, digamos que determinan también expresiones en torno a quiénes somos. Otro elemento que establecí a partir de estas categorías es la cultura. Digamos que la cultura es un elemento también súper importante que está ligado en la expresión de cualquier persona. ¿Por qué? Porque digamos que la relación con las expresiones culturales también de una u otra forma es catarsis, ¿no? Es catarsis de expresar también quién es uno pues como ser humano. Y en esa medida, pues digamos que encontramos expresiones culturales como las personas que hacen drag, que hacen digamos que se transforman también, cómo surgen diferentes grupos sociales o grupos culturales dentro de la misma comunidad, como los osos, los bears, cómo surgen también expresiones artísticas, y es que a muchas de las personas, digamos que a partir de su vida cotidiana, también realizan danza, fotografía, pintura, escultura, la misma audiovisual, ¿sí? Entonces todo esto, pues también genera como otro tipo de expresiones, otro tipo de comportamientos relacionados con lo cultural. Y finalmente, hay una categoría que también me llamó muchísimo la atención, que extraje de los datos, y es la introspección. Muchas personas, digamos que terminan asumiéndose o expresándose de una u otra forma simplemente porque es así, porque así es lo que conocen, porque así digamos que fue su crianza, eh, pero no, digamos que se establecen otro tipo de construcciones sociales a partir también de lo que van viviendo con el día a día. Algunas de las personas que participaron en el diagnóstico nunca se habían hecho la pregunta respecto a cómo se identificaban y a cómo se expresaban, simplemente algo que sucedía y ya. Entonces, el poder determinar o el poder, digamos que, llevar a sí mismo este tipo de cuestionamientos, pues nos permite también a nosotros como seres humanos repensarlos, ¿no? Y también como decir, bueno, no necesariamente el hecho de que yo sea así o de que yo me manifieste o me exprese de cierta manera, pues es la única posible de hacerlo, sino que precisamente cuando nosotros hacemos referencia a la diversidad, pues también estamos haciendo referencia a todo un abanico de posibilidades de que las personas pues sean quienes quieran ser, ¿sí? Tomando estos elementos, ya el siguiente punto que trabajé es que a partir de estas series de categorías, ya me enfoqué específicamente en las áreas temáticas a trabajar durante el documental. Digamos que independientemente de los medios o de las plataformas, sí se sacan, digamos que unos aspectos claves como la familia de crianza, digamos que esto determina muchísimo quién es cada persona, las familias que se establecen, que muchas veces, digamos, en las vidas de las personas diversas, pues ocurre que algunas personas son excluidas de sus propias familias de crianza y establecen familias digamos que con colegas, con amigos, con personas también de la misma comunidad. Entonces esas familias se convierten también como en el grupo fuerte que también le ayuda a uno pues a establecer quién es. La relación con los entornos, digamos, cómo influye lo laboral, lo educativo en quién es, digamos que uno como persona, la discriminación por parte de otros grupos fuera de la comunidad, cómo eso determina también o influye en la manera en cómo nosotros mismos pues, nos expresamos, la discriminación por parte de grupos al interior de la misma comunidad, que eso es un aspecto bastante interesante, y es que digamos que en algunos casos también se ve mucha discriminación al interior de la misma comunidad por el hecho de que una persona no encaje dentro de unos prototipos, arquetipos y demás estereotipos que ya existen. Y eso también, digamos que es interesante de ver porque es reflejo de lo que nosotros somos como seres humanos, ¿sí? Somos personas supremamente diferentes, pero el hecho de que alguien no encaje en un grupo o no se adentre, pues digamos que en ese grupo social, pues lo único que genera es exclusión. Los derechos que tengo con respecto a los derechos que me vulneran, digamos que acá partimos de la parte legal, de las organizaciones que ya se encargan en Colombia de establecer
cuál, o de luchar, digamos que también es un espacio de activismo, de también proponer qué es lo que está pasando pues con los derechos y también cómo esto pues tiene que también empezar a cambiar. La violencia que vivo por ser quien soy, claramente es algo que no podemos negar. Hay muchas personas que todos los días son violentadas por expresarse de manera diferente, por ser diferentes. El amor que se siente, digamos que también las manifestaciones de amor como ocurren al interior de la misma comunidad y soy quien soy, que finalmente también termina siendo como el sello un poco diferencial desde la perspectiva de que el proyecto no propone abordar solamente la parte legal, que ya siento que se encargan organizaciones de hacerlo, sino que este proyecto va más en función de la parte humana, de entender precisamente que cada persona pues termina siendo como un universo completamente diferente y que hay que visibilizar también pues esas diferencias y esas características. Desde esa perspectiva, digamos que a partir del diagnóstico realizado, se establecieron una serie de personajes que representan, como les decía, no solamente en términos de los grupos etarios, sino también del territorio nacional, pues de Colombia. Entonces tenemos personajes que se ubican pues en las diferentes ciudades que ya les mencioné, que hay representación, digamos, en tipos de personas. ¿Por qué? Porque digamos que a mí no me interesa ubicar a los personajes en categorías, porque precisamente eso es lo que quiero evitar y eso es lo que quiero, digamos, salirme, sino que más allá de quién es la persona, lo que me interesa es su historia, ¿sí? Porque las historias sí terminan determinando quiénes somos, digamos que nosotros como seres humanos, y esas historias también permiten que otras personas se puedan identificar o que puedan aprender de las vivencias, pues que también se han venido, digamos que desarrollando en cada contexto, ¿sí? Y es allí, digamos, también donde se enriquece la propuesta expandida. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas que se ubican en diferentes partes del país y que tienen también unas historias completamente diferentes, pues pueden aportar desde el rol de prosumidores para enriquecer pues así la estrategia, que así fue como se hizo en el proyecto pasado. Entonces, ya cerrando esta presentación, entonces, a partir de la implementación del diagnóstico, se establecen las categorías temáticas del documental transmedia, así como los personajes, quienes reflejan las diferentes identidades, expresiones y orientaciones que son requeridas para visibilizar la diversidad sexual y de género en Colombia. Las historias de los personajes y sus aportes creativos desde el rol de prosumidores permitieron la consolidación de relatos que formarán parte del documental interactivo y del podcast. La instalación artística se diseñará teniendo en cuenta las habilidades de algunos respecto a la creación visual, audiovisual y gráfica. Entonces, ya cerrando la presentación, pues sí quería hacer referencia de que estos insumos, digamos que esta primera parte luego me va a llevar a la segunda etapa, que es la realización de una serie de entrevistas, pero ya también, digamos que con una propuesta creativa particular, para que a partir de esos insumos yo tenga, digamos que los aspectos claves para consolidar tres elementos que son una serie de podcasts con los ejes temáticos, un documental interactivo y una instalación artística, que la idea es que digamos que esos elementos realicen itinerancias por las diferentes ciudades del país, pues donde se encuentran esos personajes, para llegar también pues a más personas y fortalecer sobre todo los elementos pedagógicos que se requieren tanto pues en este país respecto al tema. Gracias. Muchas gracias a ti, Norberto. Bueno, he invitado a la audiencia a formular preguntas por si algunas personas tienen inquietudes respecto de esto. A mí me gustaría que me contaras un poco la respuesta que ha tenido la audiencia y la participación de estos grupos sociales con los que tú trabajaste al producto transmedia como tal, a la narrativa, cómo se ha, digamos, expandido esa narrativa hablando en términos transmediales, por decirlo de alguna manera. Bueno, digamos que yo normalmente, digamos que los ejercicios que he trabajado, no hago, digamos que un proceso de realización audiovisual independiente, sino yo lo que normalmente trabajo es que, un ejemplo, estamos conversando los dos, yo te hago la entrevista y, digamos, te puedo decir, Germán, necesito que por favor me puedas colaborar
tomando una foto en la que tú expreses quién eres. También, digamos que lo que hago es generar diferentes contenidos a partir también de lo que están haciendo las diferentes personas, y lo que hago es jugar con todos esos, digamos que esos insumos para el desarrollo ya digamos, de los materiales que hacen parte ya, sea documental o sea el medio o el contenido pues que se esté trabajando. Entonces, digamos que para la persona que interactúa o para el personaje, es interesante verse reflejado en, ¿sí? Saber que eso, digamos, que me estuvo contando, está siendo utilizado para otro contenido que también puede llegar a muchas más personas. Entonces, y que, pues digamos que al ser contenidos que se establecen desde la participación que hacen las personas, siempre queda la invitación abierta a que cualquier persona pueda participar haciendo los mismos contenidos, y esto hace pues que la historia se siga expandiendo y que siga creciendo pues todo el ecosistema. Y has logrado que esa participación ocurra, es decir, tienes personajes de la audiencia o pudiéramos llamarlos prosumidores que estén aportándole contenido a la historia. Cuéntanos un poco de eso. Sí, o sea, digamos que en este proyecto aún no, por lo que voy en la primera fase, pero pues para el proyecto pasado de Yo Soy Diverso, que les comentaba al inicio, todo el proyecto se hizo así. También se estuvieron trabajando más o menos como 160 personas, y el proyecto quedó abierto también como para que otras personas se sumaran a contar sus historias relacionadas. Entonces, por lo menos, algunos escribían en texto experiencias en torno a la discriminación que habían sufrido, y todas esas experiencias se formaron para construir un ebook que se llama Discriminación. Otros hicieron unos testimonios en video. Entonces, con esos testimonios en video creamos unas cápsulas de realidad aumentada, a partir de las diferentes, digamos que letras del proyecto que es Yo Soy Diverso, y eso se llevó también a una exposición para que otras personas conocieran como esas historias. Y también, digamos que se hizo otra participación a partir de audios de WhatsApp, en la que contaban también otro tipo de historias, otro tipo de experiencias, y esos audios de WhatsApp se convirtieron en podcast. Entonces, vamos que toda la participación de cualquier persona sí termina nutriendo como tal la experiencia. Excelente, mira, aquí tengo una pregunta que precisamente me la envían por WhatsApp porque me dice alguien que no ha podido poner la pregunta aquí en el chat de YouTube. Es el profesor Juan Mauricio Vélez del Politécnico Jaime Isaac Cadavid, que te pregunta lo siguiente: ¿ha pensado en algún momento llevar toda esta información a la televisión abierta? Tanto Teleantioquia, Leones y Mariposas, como Telemedellín, La Revolución del Amor, tienen en su parrilla este tipo de contenido. Sí, de hecho, digamos que algo que ha venido pasando de manera interesante en el país es que cada vez más, sobre todo en la televisión pública, se están abriendo espacios para hablar del tema. Aquí, por lo menos en Santander, hubo una serie también que contaba 6 historias de personas, pero digamos que su enfoque era más hacia la parte legal. Entonces, yo lo que he estado también revisando es lo que están haciendo las organizaciones, lo que se está haciendo también pues a nivel nacional, para no caer, digamos que en lo mismo, y darle la oportunidad o darle la voz a que cualquier persona, digamos que también cuente su historia, ¿no? Porque en este caso, claramente, digamos que cuando se establece un contenido en términos de la producción, pues la investigación misma le lleva a uno como a conocer los diferentes personajes. En este caso, el personaje es quien se está acercando directamente a la investigación. Entonces, ya luego, digamos, un poco de poder yo establecer como esa relación o esa conexión con los personajes, es que voy determinando poco a poco dónde puede ir esa historia dentro de lo que estoy planteando, ¿sí? Y así pues le da posibilidad también a que muchas más personas se puedan sumar pues al proceso, pero por supuesto que sí, o sea, la idea, digamos, en estos momentos se están planteando solamente 3 contenidos iniciales, pero la idea, pues, por supuesto, es que siga esto creciendo. Excelente. Una cosa muy interesante. Bueno, aquí alguien se acaba de conectar, pero dice que recién puede conectarse. Bien, si hay alguien más que tenga alguna pregunta para Norberto, es el momento de hacerla. Si no, pues entonces, por lo pronto, irte agradeciendo, Norberto,
Yo voy a ir dando algunos, como decimos aquí en Colombia, aquí en Medellín, avisos parroquiales. A todos los ponentes estaremos enviándoles, obviamente, el certificado de participación en este evento en los días posteriores, porque necesitamos que el presidente Faisal los firme los certificados, entonces pues los iremos enviando en el transcurso de estos días posteriores. Listo, Bien, perfecto. Norberto, te agradecemos mucho, te esperamos porque te tendremos nuevamente, entonces te Sí. esperamos nuevamente por aquí. Vale, Muchas gracias a todos. Ya tienen ahí que el compañero John Freddy nos colocó la siguiente dirección. Manuela Martínez Rojas te manda a decir que muy interesante, que muchas gracias. muchas Eh, gracias. pues nada, los esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias.